en su capítulo 1, entonces se está ubicando allí, ¿verdad? La introducción de este libro de Samuel, antes que vayamos a leer allí, mientras usted se ubica, dice que el libro de Jueces termina diciendo estas palabras sobre lo que era el rey de Israel, o que no había rey en Israel. Está en Jueces 21-25, lo voy a buscar yo, no lo busque usted. Usted va a buscar Primera de Samuel, mientras yo me voy a Jueces, para que podamos entender un poco lo que vamos a hablar. Primera de Samuel en su capítulo 1, pero antes de entrar allí, dice así Jueces, capítulo 21-25. Leo palabras a la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendita, y dice así: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Puede tomar asiento. Ahora, ¿qué es hacer lo que bien le parecía? Dice que cuando un pueblo no tiene profeta, se desenfrena. Un pueblo o un reinado o un país, cuando no hay persona que tenga una alineación con Dios, cada quien va a hacer lo que quiere. Ahora, dentro de una casa, busquemos un ejemplo, o dentro de un condominio, podamos decirlo, dentro de unos apartamentos, cuando hay un grupo de personas que viven allí, que son diferentes, pero tiene que haber un condominio, no tiene que haber un condominio. Todos tienen que pagar por igual, todos tienen unas leyes, todos tienen que regirse conforme a lo que está establecido allí dentro de ese condominio. ¿Por qué? Porque si cada quien hiciera lo que bien le pareciera, ¿cómo cree usted que va a vivir dentro de esa comunidad que está dentro de un sitio cerrado? Imagínense que usted le toque trabajar el sábado, pero el vecino de al lado es cochinchero, parrandero, y son las 2, 3 de la mañana, 4, y le tiene la música al lado de su cuarto. Y que el de al lado le diga, cuando usted le vaya a reclamar, esta es mi casa y yo hago lo que a mí me dé la gana, y bueno, ve a ver tú qué haces. Y si el hombre es delincuente y el otro es policía, ¿qué pasa? Porque tienen que haber órdenes, hermanos. Dios ha establecido estatutos, ha establecido leyes para que haya un orden, porque Dios habita en medio del orden. Amén. Imagínense que haya calles y que no haya semáforos y que cada quien pase por la esquina corriendo como le dé la gana, y que cuando los muchachos vayan a pasar a la escuela no haya ahí señales de alto. Si un chofer se lleva por delante a un muchacho, ¿cómo lo paga? Si no hay unas señales, no hay algo allí que establezca que hay un ordenamiento. Así es dentro de la congregación, hermano, y dentro del pueblo de Dios. Dios ha establecido líderes por los cuales, ¿verdad?, nosotros debemos estar sujetos primeramente a las autoridades terrenales. ¿Por qué? Jesús dijo estas palabras. Jesús, siendo el Hijo de Dios, Jesús teniendo conocimiento de lo que verdaderamente era toda la palabra, cuando está antes Pilato, ¿cuál fue la palabra que Jesús soltó? Porque Pilato le pregunta y le dice, ¿eres tu rey? Y él le dice, tú lo has dicho. Y si tú eres rey, ¿dónde está tu reino? Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. ¿Verdad? Él dice, yo tengo la potestad, dice Pilato, yo tengo humanamente la potestad de darte la vida o de mandártela a quitar. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús dijo, ninguna autoridad te fuese dada si no viene de dónde. De arriba. Entonces nadie tiene una autoridad si Dios no se la ha dado. Ahora, que nosotros tengamos una autoridad y le demos un mal uso, eso es lo que vamos a estudiar. Pero de eso se encarga Dios, no la persona. Y mi hermano hablaba de eso acerca de David y de Saúl. El mismo que le dio autoridad a David también se la dio a Saúl. Solo que somos nosotros quienes debemos aprender a ejercer lo que Dios nos ha entregado. ¿Puede el hombre desechar? No. ¿Quién desecha? Dios. ¿Cuándo Dios desecha? ¿Qué es el peligro? Cuando nosotros desechamos su palabra. En ningún lado de la Biblia dice que Saúl fue desechado porque desechó a David o porque desechó a Samuel. No, dice que desechó la palabra de Dios y por lo tanto Dios le desechó a él. Todo pecado le es perdonado a los hombres menos la rebeldía contra
Dios. Cuando nos rebelamos contra la palabra, no es contra el vaso, es contra Dios. Porque esta Biblia tiene más de 2500 años y no la escribí yo ni la escribió mi hermano, o sea, la escribió hombres inspirados por Dios. Y si aquí dice blanco, es blanco, así que no le guste. Si aquí dice azul y a mí no me gusta, yo tengo que comerme el azul porque ahí dice azul, sin quitarle ni ponerle. Porque levantemos la mano, hagamos un sondeo rápido. ¿A quién le gusta pedir perdón después que lo oye? ¿A nadie, hermano? ¿Cómo? ¿A quién le gusta pedir perdón si le valoran a un hijo suyo, un nieto? Y que Dios le diga, ven, pídale perdón enseguida. Usted ya es obediencia, pero no va muy alegre. Usted va y dice, otra vez. Y uno lo hace por respeto a Dios, pero voluntariamente, ¿quién dice, qué bueno que me dieron una cachetada? ¿Quién? Nadie, hermano. Entonces a veces hay palabras que nos van a confrontar con nosotros mismos, que la carne se va a levantar, no nos va a gustar lo que dice Dios en su palabra. ¿Quién sale corriendo si Dios le dice, entrégueme su hijo? ¿Qué ministro se alegra si trabaja en PDVSA y gana millones y Dios dice, deja el trabajo que yo te sustento? ¡Qué bendición! Voy a dejar de ganar dinero porque voy a depender de Dios. Aquí, hermano, suena bonito, pero es difícil depender de Dios. Porque cuando usted no tiene, usted anda con su niño y va y de repente le está jalando así en el centro y le está pidiendo un refresco y usted no tiene, ¿cómo se pone usted? ¿Verdad que sí? Porque su niño depende de usted. Y así se pone uno con el Señor cuando uno tiene algo y no tiene dinero, uno orando desde allá, Señor. Como que si estuviera en pleno centro, ¿verdad? Y es tremendo, hermano, depender de Dios no es fácil. Se lo digo yo con experiencia que he pasado por ahí, después de tener dinero, caminar, brindar, ahora tengo que depender de Dios por una rodillita cuando algo me falta. Pero gloria a Dios porque no me abandona el Señor. Aleluya. Pero no me gustaba pedir. Yo decía, si no trabajo, no como. Así decía yo. Y el Señor me dijo, te quito el trabajo y si quiero te quito la salud también, a ver de quién vas a depender. Y yo dije, no, de ti, Señor. Entonces ya estamos ubicados, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 1, dice nacimiento de Samuel. El tema aquí en esta parte, en este primer bloque, dice nacimiento de un profeta. Aquí vamos a estudiar varias características y la tarea que voy a mandar, o el Señor va a mandar, es primeramente investigar por qué Dios cerró el vientre de las mujeres que iban a tener profetas de Dios. Interesante que todas las mujeres grandes del Señor, Dios les cerró el vientre, ¿verdad que sí? Y después en su tiempo se los abrió. Allí hay un secreto, hay un misterio allí, pero se cae. Dice así. Esta se la había dejado mi hermano, pastor, ¿verdad? Primeramente empezando por los pastores, mi hermano Valdivieso. En el capítulo 1 dice así. Hubo un varón de Ramataim, de Sofí, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jorobán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sur, Efrate. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí y Omni y Fini, sacerdotes de Jehová. Aquí vamos a hacer el primer bloque, ¿verdad? ¿Quiénes eran estos dos hijos? Elí y Omni. ¿Quiénes eran estos hijos? Eran hijos de Elí. Ahora, mi hermano pastor, ¿verdad? Yo creo que él ha leído Biblia y tiene ya conocimiento un poco allí. ¿Quién fue Elí? ¿Y quiénes fueron estos hijos de Elí? Elí fue uno de los hombres de Dios, inventado para declarar la descendencia, ¿verdad que sí? Y los dos hijos de Elí fueron hijos de desobedientes, hijos de que, ¿cómo se dice? Hijos rebeldes. Se inventaba dentro del Señor, y por causa de ellos permitieron sacar el arca a una guerra sin la obediencia. Amén. Gloria a Dios, bendiga al hermano pastor, ¿verdad? Amén. Vamos a profundizar un poco acá.
Muy bien la respuesta de mi hermano. Cuando nosotros vemos, nosotros dijimos ya que el pueblo, ¿verdad? Antes de la introducción, se dirigía según lo que ellos pensaban, porque no había rey sobre Israel. Por eso leí en Jueces. Cuando hablamos de Jueces, nosotros tenemos que entender que el primer hombre que Dios levanta para dirigir el pueblo de Israel es Moisés. ¿Verdad que sí? Lo saca de Egipto, porque Abraham ya es otro asunto. Estamos hablando para libertad. El pueblo había caído en desobediencia, habían durado 430 años de esclavitud, por causa después que José muere, y entonces dice que el pueblo era afligido, pero mientras era afligido más se multiplicaba. Y fue tanto la opresión que tuvo el pueblo de Israel que yo no sé, nosotros a veces Dios tiene que confrontarnos y ponernos en situaciones difíciles para que podamos clamar. No sé usted, pero yo me considero que soy uno del montón de allí, que a veces oro cuando me va bien, pero oro mejor cuando me va mal. Yo no sé por qué, hermano, pero cuando uno está en aprieto, cuando uno está en apuro, no le queda a uno de otra que guindarse de Dios, porque es el único que puede solucionarnos el problema. Pero mientras usted y yo podamos solucionar, vamos a depender de nuestra fuerza. Entonces, vea lo que hace. Dios levanta a Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba clamando a Dios y Dios oyó el clamor del pueblo. Crónica me enseña a mí uno de los profetas que Dios habla y dice: si mi pueblo, en el cual es invocado mi nombre, se humillare, yo oiré su voz y sanaré su tierra. ¿Cuántos queremos que Venezuela sea sanada? Todos. Pero antes de clamar a Dios tiene que haber una humillación. Y la palabra humillación quiere decir reconocer nuestras faltas y apartarnos para que Dios pueda oírnos. Porque ahora todo el mundo, hasta el impío ora. La cuestión es, ¿responde Dios? Dios va a responder dependiendo si hay un arrepentimiento genuino dentro del pueblo. Y así, bueno, Dios levanta a Moisés, los mete en el desierto. Luego usted conoce la historia de los dos espías, Josué y Caleb tienen un espíritu diferente. Y dice después que Moisés muere, pasa la sucesión a Josué. Hasta ese momento el pueblo era dirigido, ¿por quién? Por dos personas directamente del Señor, que Dios le hablaba al pueblo. Pero después de Josué, que después de ver de todas las maravillas y las grandes conquistas, notamos que Josué llega y se molesta un poco con aquel pueblo que se había vuelto a otras naciones y a otros dioses. Por eso Josué se para y dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Allá ustedes, si ustedes quieren servir a los Baales, váyanse, son libres de hacer lo que ustedes quieran. Pero yo y mi casa, mi entorno, donde yo estoy, serviremos a Jehová. Hoy en día quizás muchas iglesias se han corrompido, muchas iglesias han dejado meter Baales, apostasía, idolatría en otro lugar, en los alrededores. Pero nosotros tenemos que hacer como Josué. Nosotros tenemos que pararnos firmes, sea aquí en la casa profética Pentecostés vive Jehová en nosotros, sea la iglesia Alfa y Omega Pentecostés profética, hija de esta iglesia, o sea la iglesia donde el Señor me ha colocado hasta el tiempo que Él quiera, casa de Dios, puerta al cielo, profética también Pentecostés. Debemos pararnos firmes, aunque estemos rodeados de gente que ande de espaldas a Dios. Nosotros nos pararemos y diremos: no sabemos a quién ustedes sirven. Si ustedes quieren servir a otros dioses, si ustedes quieren adoptar otra conducta, háganlo ustedes. Pero nosotros y los que habitamos dentro de esta congregación serviremos a Jehová. ¡Gloria a Dios! Hoy en día el enemigo tiene una distracción porque las iglesias viendo quién es mejor compitiendo, y esto no es para competir, hermano. Esto se trata de que nos examinemos nosotros mismos y que si vemos errores en otros, oremos para que Dios tenga misericordia y los transforme. Pero nosotros no debemos trabajar para que nos vean. Nosotros debemos trabajar en silencio para que ellos lleguen y después reconozcan que el Dios que hizo los cielos y la tierra está con nosotros. Jesús enseñaba como el mayor profeta
profeta, nada. No es bueno que uno se alabe a sí mismo. Bueno es que lo alaben otros. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Es como fuerte, lo voy a poner en mi caso, que el Señor empieza a hacer milagros allá en la Trinidad, en la casa de Dios, puertas al cielo, y salgamos nosotros mismos. ¿Viste cómo Dios se mueve en la iglesia de nosotros? Mejor que en todas las que están por aquí. Dios nos ve altivo y Dios dice: ¿por qué te estás exaltando si la gloria es mía? Bueno es que las iglesias que estén alrededor de allí empiecen a regar la fama y nosotros ni pendientes. Gloria a Dios. Pero se ve feo que yo me pare aquí a exaltarme yo mismo o exaltar al hermano pastor, porque somos un grupo. Que nos exalte Ratia, que nos exalte la hermana Carmen Lugo, que nos exalte la misma hermana Milagro de Verde, que se llama, que nos exalten otras congregaciones. Gloria a Dios. Porque ahí ellos notarán y se darán cuenta que están pasando cosas sobrenaturales en casa de Dios, puerta al cielo, Alfa y Omega, y la iglesia profética. Vive Jehová en nosotros. Que los paralíticos se están levantando, que los ciegos están recuperando la vista, que han habido muertes aún, mujeres con niños muertos en el estómago, y Dios los ha resucitado. Entonces ahí conocerán que Jehová está con nosotros. Gloria a Dios. Esa es la manera como trabaja el Señor. Y esto no lo digo como señalamiento, dice que los errores de nuestros hermanos, ¿verdad?, antepasados están escritos para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Como quien quiere decir, nosotros la tenemos más fáciles que ellos, porque ellos cometieron errores y fueron escritos aquí para que nosotros corrijamos. Pero a ellos, ¿quién les escribió? Tenemos otra ventaja, tenemos el Espíritu Santo del Señor que nos guía toda verdad. ¿Tenemos más ventajas que ellos o no tenemos más ventajas? Hoy usted tiene la Biblia en su mano. En aquel momento, los sábados era que leían la palabra y la leían solo los sacerdotes y solamente la gente escogida. Hoy en día usted tiene la palabra en la mano, no tiene excusa. El pastor no predicó, usted tiene derecho a leer la Biblia en su casa y tiene el Espíritu Santo del Señor. Gloria a Dios. Imagínese que usted dependiera nada más del día que viene el servicio para leer la Biblia. ¿Cuándo aprende? Gloria a Dios, aquí venimos a compartir, pero la enseñanza ya uno tiene que haber leído. Y uno dice, esta semana, yo recuerdo cuando era nuevo creyente, yo leía, y cuando predicaban, hermano, en el servicio, yo decía: oye, Señor, en la madrugada yo estaba leyendo esa palabra. ¿No le ha pasado a usted que leyendo una palabra, después la dan en predicación? Y uno dice: yo la estaba leyendo. Ahora entendí, Señor, que eras tú que hablabas a mi espíritu. Pero hay que leer, hermano. Hay que meterse con el Señor. Y eso no depende de la persona. Entonces vemos que aquí, ¿verdad? Elí, en este caso, Dios le hablaba. ¿Dios le hablaba a Elí o no le hablaba? Y ¿dejó Dios de hablarle a Elí o no dejó de hablarle? La pregunta es: ¿por qué deja Dios de hablarle a Elí? La Biblia me enseña y me dice que Elí veía que sus hijos estaban haciendo lo malo, pero no los corregía. Quiere decir que en su vejez, Elí en sus sentimientos les decía a los muchachos: dejen de portarse mal, está hablando el pueblo. Pero verdaderamente en él, si el pueblo no hablaba, para él era bien así ministrar al mal. Y eso fue lo que Dios le reclamó. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, lo que nosotros no debemos consentir, cuando habla de mí, todos somos real sacerdocio. No ve al pastor, no me ve a mí, no lo ve a él. Dice que todos somos pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos somos real sacerdocio, linaje escogido o no. ¿Quién es sacerdote? Todos somos sacerdotes. ¿Verdad que sí? ¿Quién es el que le echaba, mantenía el fuego encendido? El sacerdote. Ahora, ¿cómo usted mantiene el fuego encendido? Porque usted es el templo. Orando, ayunando, leyendo, pero usted no va a aprender con chispa ajena, ni yo tampoco. A medida que nosotros estemos buscando de Dios, nosotros vamos a estar encendidos. Pero depende de nosotros. ¿Quién es el sacerdote? Yo mismo. Claro, el sacerdote principal es Cristo, pero a veces le echamos la culpa al pastor. El culto estuvo frío porque el pastor no está buscando. Mire,
Así el pastor ande frío. Si usted está buscando de Dios, usted hace descender el fuego. Gloria a Dios. Porque esto no depende ni del pastor, ni del profeta, ni de eso, depende de usted y de mí. Porque Gloria la a Biblia Dios. dice que donde hay 2 o 3 que en verdad invoquen a Dios y anden en espíritu y en verdad, ese lugar es estremecido. Gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Porque son principios que tenemos que tener. Que si el culto está frío, usted dice, me voy a poner de acuerdo con el de al lado, mi hermanito, siento que está frío, pero si tú y yo nos ponemos a adorar y le decimos al de atrás y el de aquí adelante que nos acompañe, algo va a acontecer. Y verdad que acontece algo, porque usted se mete a provocar a Dios. Pero depende de que seamos colectivos y que todos vengamos en una visión. ¿A quién? Adorar a Dios. Pero si estamos, hermanos, ahí me meto yo pensando en que estoy cansado en el día de mañana, que no tengo el pasaje, que aquello, nuestro cuerpo puede estar allí, pero nuestra mente y nuestro espíritu están en el problema. Y no podemos adorar a Dios así, porque Dios dice que lo adoremos en sacrificio vivo, en alabanza, en pensamiento, en cuerpo, alma y espíritu. Dios dice, entrégame tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, todo tu ser, para que podamos sentir a Dios. ¿Nos conviene? Sí, porque Jesús enseñó, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El día que usted esté más cansado, es el día que más tiene que entregarse para que Jesús tome su carga. Gloria a Dios. Y tome la mía. Entonces vea lo que dice aquí. Y cuando llegaba, estamos en el 4, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Por qué cree usted que Ana no le podía dar hijos a su esposo? Si cuando nosotros estudiamos la vida de Ana, Ana era una mujer sumisa, ¿verdad, mi hermano pastor? Ana era una mujer extremadamente, hermano, de su casa. Era sujeta a su esposo, era sujeto a su marido. Y Penina representa a la mujer altiva, a la que se eleva, a la que exalta. ¿Cómo se sentiría una mujer que tenga un hombre y que ella tenga hijos y la otra no? Y ella le pase los niños por un lado y le diga, yo tengo hijos y tú no. Dios ha sido bueno conmigo, me ha dado hijos, y está ahí la que no ha podido tener hijos. ¿Cómo se siente la que no puede tener hijos? Mano, yo viví eso, man. Yo viví eso. Una mujer se paró delante de mí y me dijo, yo tengo, pare para que tengas hijos. Así me decía la mujer. Es como fuerte, ¿verdad? Así me decía. Porque hay Dios preparando a quién. Porque Ana había sido señalada desde el cielo, ¿para qué? Para un propósito. Para nada más y nada menos iba a tener en su barriga a Samuel. ¿Y quién era Samuel, hermano? Samuel no fue cualquier profeta. Dice que era juez, era profeta, y creo que me falta uno. Tenía tres puestos, 3 cargos pesados en un mismo momento. Ahora, ¿vale la pena sufrir por la causa o no vale la pena? Amén, gloria a Dios. Algo había visto Dios en Ana, que todavía no le había puesto el muchacho allí. Ahora veamos nosotros también y estudiamos la vida de Elizabeth. ¿Quién fue Elizabeth? Elizabeth era la esposa de Zacarías. ¿Y quién era Zacarías? Uno de los últimos profetas que Dios le hablaba, tanto que él decía, hasta que Dios me ha prometido, que hasta que no vea el ungido de Dios, el unigénito, no moriré. Y ese hombre se abrazó, hermano, pasaron 2 años, su mujer estéril, él ya sin fuerza, sin vigor, pero el hombre seguía en el templo, el hombre seguía adorando y decía, me niego que mis ojos se cierren hasta que Jehová no cumpla su promesa.
Y vea, entra Zacarías, le toca la parte de ministrar y dice que un ángel del Señor, imagínate, ¿cuántos no queremos tener presencia de Dios y ver los ángeles y hablar así cara a cara, hermano? Eso se puede, porque si ellos pudieron, nosotros también podemos. Pero eran hombres que se guardaban para Dios. Dice que estaba ministrando y el ángel llegó y le dijo: se ha cumplido el tiempo, tu mujer ha quedado encinta. Pero él, por no haber querido creerle, dice que Dios le cerró la boca. Salió mudo, hermano. Y yo digo que no fue tanto porque no creyó. Sí, no creyó, pero había un peligro. Usted sabe el peligro que usted tenga 15, 20 años esperando una promesa y que el ángel le diga que se la va a dar. ¿Será que usted sale a contarlo o no sale? Eso me pasó a mí. No me dejó mudo, pero me dejó la bendición. Dios, ya la tenía casi en mis manos y salía abriendo mi boca y Dios me alejó la bendición. Me dijo: si fueras esperando. Y yo dije: yo, Señor, seré un profeta bocón, ciérrame la bocona. Aleluya. Que yo no vuelvo otra vez a cometer el mismo error. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Tú sabes, después que esto es como cuando tú tengas mucho hambre y viene la comida que te quieres comer, cuando la vayas a poner te la quiten. Y yo dije: bendito Dios. Y el Señor me dijo: es tu culpa. ¿Para qué abriste la boca? ¿Te dije que la abrieras? No, te la mostré. Pero como profeta debes aprender a esperar el tiempo de Dios. Cuando yo te diga: habla, y habla. Si yo te mando, tú hablas. ¿Cuántas bendiciones no se nos han alejado? Por contar los planes antes de tiempo. ¿O no? Así es. Pasamos por allí, hermano. Y Dios, para que el mismo Zacarías, porque uno a veces como profeta del Señor le echa a perder los planes al Señor o se los aleja. Y enseguida Dios muéstrale de una vez, cierre. Y el hombre quedó mudo. Imagínense cómo quedaría el pueblo, preguntándole. Pero ¿qué era lo que quién iba a estar en el vientre de Elizabeth? Nada más y nada menos que otro profeta. Juan el Bautista, que iba a predicar y a enderezar los caminos del Señor, y el que decía: yo no soy digno del que viene detrás de mí. A la verdad yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué otra mujer? Jacob y Rebeca, ¿verdad? Estaban estériles. Era porque Jehová había cerrado el vientre de aquellas mujeres, porque había un propósito en cada una de ellas. Y usted ve, y todas esas mujeres, hermanos, tenían el vientre cerrado. Sara tuvo el vientre cerrado o no lo tuvo cerrado. 91 Dios. ¿Y quién se lo cerró? Dios. Pero ¿quién iba a venir en el vientre de ella? No, Isaac. Isaac, hermano. Entonces, si Dios no te ha dado un hijo todavía a estas alturas, es porque Dios te escogió para algo. Dile. Es tremendo, hermano. A veces vemos después que nace el profeta, qué mujer tan bendecida, pero no vemos los años que esa mujer lloró. Cada día que subía al cama allá a dar votos y se ponía a llorar ahí en secreto, solamente ella y Dios llorando ahí, hermano, por su milagro. Y era criticada, señalada, humillada, pero nunca soltó la promesa. ¿Seguimos leyendo? Seguimos leyendo. Entonces, el 6, que es la parte de la carne, dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. El 7 dice: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, hay una pregunta. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cómo oró? Tenía que. ¿Cuánto hemos orado tristes, hermano? Que usted dice, me dieron, Señor, y me han reventado todo. Ese es el momento donde yo más he sentido a Dios. Que he sentido que no me puedo levantar, como hasta aquí llegué, Señor, no puedo, estoy abatido. Y viene el Espíritu de Dios y me levanta. Gloria a Dios. He soltado, hermano, un día quedé, suena un poquito fea la palabra, pero así quedé. Yo no le voy a poner a otro, hermano. Cuando me paré estaba todo lleno de moco. ¿Usted sabe lo que es moco? No sé cómo tuve tanto moco dentro de mi cuerpo, pero tenía tiempo que no oraba y me metí en la presencia de Dios. Y en un momento de una mayor aflicción que tuve, le dije, Señor, aún me has dejado solo, me siento solo. Señor, mejor me es, ¿verdad?, morirme, irme contigo, que vivir en esta soledad. Necesito tu compañía. ¿Y qué cree usted que pasó? Sentí la presencia del Señor, hermano. Yo creo que dudé como 3 horas y me revolqué ahí. Y cuando me paré, yo dije, ay, Dios mío. Pero me paré fuerte. Caí abatido y Dios me levantó en el espíritu en fuerza. Me consoló. ¿Cuánto le gusta ser consolado? Amén. Gloria a Dios. Es lo mejor. Uno no quiere salir de allí. No quiere, hermano, salir de la presencia de Dios. Es el único que te entiende, el único que te responde, que te sientes diferente. Es como que si salieras de este plano terrenal y entraras en la presencia de Él. Yo creo, no se lo sé explicar muy bien, pero yo creo que es en ese momento que Cristo te introduce en el trono de gracia. A ti se te olvida, hijo, se te olvida problema, se te olvida todo y empiezas a sentir aquella suavidad, aquella dulzura, aquella paz interior, y no quieres salir de allí porque es el Señor vendando tus heridas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así se sentiría esta mujer, ¿verdad? Quizás estaba allí y vea lo que pasó, el hombre humano lo que hace. El 11 dice, e hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras él lloraba, ¿cómo oraba? Amén. ¿Y cuánto está orando usted y cuánto estoy orando yo? ¿Largamente o poquitamente? Hermano, le podemos ir para contar algo. En Efesios 6:18, y estamos hablando de del Nuevo Testamento, dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Ves? Orar, y habla de aflicción, habla de oración. ¿Ves? Entonces, toda la palabra siempre va a llevarnos a ese sentido. ¿Ves? Amén. Gloria a Dios por la vocación de mi Gloria a hermano. Dios. Amén. Amén. Pero vean lo tremendo. Entonces dice, mientras él lloraba largamente delante de Jehová, Elí era ¿quién? El sacerdote, ¿verdad? Ya no estamos hablando de Elcana, su esposo, sino que estamos hablando del sacerdote. Y veo lo que dice Elí. Y Elí la tuvo ¿por qué? Por ebria. Ebria. Decía que estaba borracho. ¿Y qué es una persona ebria? Decía que estaba borracho. Alcoholizado. No, que toma, estaba tomada. Que estaba borracho. Y el salmista dice que las personas cuando tenían dolor y aflicción, ¿qué era lo que decían? Que ellos bebieran ¿qué? Vino y bebían aún sidra. Estamos hablando de los judíos, no de ustedes. No lo estoy mandando a hacer, estamos hablando porque estamos en cultura judía. Dice que en los momentos de aflicción ellos bebían vino y bebían sidra. Por eso Elí le dice a ella, no, esta mujer por causa de su aflicción, como sabía que no podía tener hijos y que Penina la molestaba, porque sabemos que todos los problemas que ellos tenían se los contaban
al sacerdote. Y era de año en año, y este año él la vio como diferente, la vio allí postrada largamente, pero como daba era en secreto, y lo que tú haces en secreto, Dios te lo recompensará después en público. Ella estaba tocando el corazón de Dios. Dios estaba haciendo un pacto con Dios en lo secreto, como un vellón. Aquel hombre humanamente dijo que la vio. ¿Y qué le dijo? Veamos qué le dijo. Pues de que la oración suya yo la respeto, hermano. Usted me dice Dios me dijo, amén. Si usted dice que Dios le dijo, ¿quién soy yo? Solo sabe Dios y usted. ¿Verdad? ¿O cómo se puede uno meter en oración de un hermano con Dios? No, es como difícil. Ahora él dice así, el 13. Pero Ana hablaba en donde, en su corazón, y solamente movía sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por él. El 14 dice: entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ahora, ¿qué es derramar el alma o qué es el alma para usted? El alma es el asiento de las emociones. Cuando usted le hiere una persona muy querida a usted ¿a dónde le duele? En su corazón. En su alma. Usted dice: no fuese preferido que agarrara un bate, me fuese dar un batazo y no me fuese herido en la forma como lo hizo. ¿Y por qué estaba herida? Porque había alguien que tenía y presumía y le decía: yo tengo hijo y tú no. Compartimos el hombre, pero yo soy productiva y tú eres estéril, eres seca. Así decían de esta iglesia. Nosotros crecemos, mira las iglesias, los campos que tenemos, pero aquella iglesia es seca y es estéril. Solamente un alma quebrantada por días, meses, quizás aquí doblegado, tocó el corazón de Dios y Dios le ha placido darle 2 hijas. ¡Aleluya! Quizás Dios había cerrado la matriz de esta iglesia para que no tuviese hijas por un tiempo, porque iba a parir profeta. Gloria a Dios. Y entonces en esos vientres de esta iglesia están estos profetas metidos. Gloria a Dios, la gloria sea de Dios. Y yo digo: qué dolor, pero causa dolor, hermano. Por eso es que yo no entendía cuando la gente decía: hermano, la iglesia está embarazada. ¿Cómo se embaraza una iglesia? ¿Embarazada de qué? De un campo, porque va a dar a luz una nueva obra. Y esas son consideradas hijas. Pero dice que después que la madre sufre y para los dolores y la cuestión y lo otro, se le pasa el dolor cuando ve a las hijas. Pero ¿cómo se da como abuela? Dice: no, eso no es antibíblico, pero ven acá, lo que sé, no lo dice la Biblia, pero llevémoslo a lo terrenal. ¿Cómo se sienten las madres cuando tienen sus hijas o sus hijos y ya usted ve que ellos también se multiplicaron? ¿Quién me puede expresar lo que siente una abuela? Yo todavía no tengo ni hijos. En el nombre de Jesús. Es que mira, una cosa para la mente que a veces cuando en la casa de uno, pues, uno ve que llegó, por lo menos, tenemos hijos, ¿sí? Y tenemos hijas. Y cuando esas hijas dan a luz, ¿sí? Y llegan a la casa de muchachos, a uno dice: es molestoso, pero en el fondo, tú como padre, te sientes como yo con tu pecho. ¡Sí, en serio, contento! ¿Entiendes? Porque dice: me duele la pena. Me duele la pena, yo me ahora. Con todas las cosas por la pena, porque ahí están. Esos son mis nietos. Esos son mis nietos. Adelante, hermano. Diga, hermano. Bueno, uno como es abuela, cuando uno era abuela, mis hermanas toditas tenían. Ya eran abuelas y yo no era. Pero cuando mi hija tuvo el primer niño, yo me sentí feliz. Porque es que uno se siente feliz, porque ellos después ya pasan a segundo lugar y los niños,
los nietos llegan al primer lugar del corazón de la abuela y del abuelo, ¿verdad? Porque es que hay abuelas, por lo menos yo soy muy amorosa pues con mis nietos, porque yo antes no tenía, pero Dios me los dio, me dio 2 niños y yo me siento feliz porque soy abuela y tengo mis 2 nietos y los amo. ¿Y el con qué viene? Y el que viene. Y el que viene, porque si viene uno nuevo, imagínate, Dios es el que hace. Y Dios es el que da. Amén. Amén, Porque amén. Dios le va a dar un hijo a ella. Amén. Y yo tengo la felicidad de que mi otro hijo también tenga hijos. Amén. Nietos, para yo tener otros nietos más. Amén. Porque uno se siente feliz cuando uno es abuelo. Gloria a Dios. Amén. Ahora, bueno, hermano, eso es lo natural, pero veámoslo en lo terrenal. ¿Verdad que a veces los hijos no se portan muy bien? Pero los padres nunca dejarán de ser padres, los seguirán amando. Y cuando cometen sus errores, los padres no le dicen, no, vete de aquí porque tú te fuiste así. No, porque es el modelo de Dios, es que todos nosotros en el hijo pródigo nos habíamos descarriado. Pero cuando hubo un arrepentimiento, el padre tenía los brazos Abierto. Si esta iglesia ha tenido más hijos y han hecho lo que quieren, en algún momento, cuando pasen trabajo, van a venir a la casa de sus padres. O sea, estamos hablando de Dios, Amén. no al hombre, sino a Dios. Y van a tener que reconocer de dónde nacieron, porque tuvieron que haber nacido de algún lugar. Nadie nace de la nada. Esta es la madre y el padre es Dios. Dios es el dueño de la iglesia. Pero esta es la iglesia madre y todos los hijos cuando llevan golpes, ¿a dónde regresan? A la casa de mamá. Gloria a Dios. ¿O no? Santo. Y usted ve a una mamá, la madre que vete de aquí, no me quiero con muchachos. Ojalá vengan con muchachos, ¿verdad? Que vengan para ir. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermano? Que era lo que el Señor me hacía ver a mí, pues, en esto. Estamos en el mensaje todavía, que sepa. Amén. Dios. Que me hacía ver a mí en esto. Ahorita nosotros somos 2 hijas de esta iglesia, ¿verdad? Pero llegará el momento, si así Dios le place, que aquellas también sean fértiles y que nosotros tengamos, o nosotros tengan también hijas. Se convertirían como nietas de estas. Entonces, a lo mejor van a amar más las nietas que a nosotros mismos, como dijo la hermana. Y van a tener más los viejitos cuando ven a una nueva criatura, como que es que retroceden en el tiempo y se creen que son padres otra vez. Y le quitan las responsabilidades a los padres. Pero eso es antibíblico. ¿Verdad que sí? Sí, ¿Verdad? atribuyo ahí en cuanto hay una acepción, empieza una acepción. Porque ¿Verdad? Jesús dijo que no habrá acepción de personas. Tanto la nieta como la hija tienen que permanecer por igual, del mismo modo para que la fructificación permanezca en él. Amén. Porque cuando hay una excepción va a haber una tristeza, y va a haber aflicción, y va a haber un rechazo. Estamos en lo espiritual. Samuel tuvo hijos. Los hijos de Samuel fueron los peores. Bíblicamente usted se va a decir que eran malos. Dice la Biblia que eran malos. Pero ¿por qué pasa esto? No somos perfectos. No voy a decir a lo mejor que Samuel no estaba pendiente de sus hijos. Pero tuve un testimonio de Billy Graham, uno de los evangelistas intercontinentales que tuvo en todos los continentes del mundo. Este hombre falleció, todos los hijos de él eran pastores, Pero este hombre le hicieron una pregunta a sus 90 y pico años de edad y le dijeron, hermano, porque era asesor de todos los presidentes de Estados Unidos, nadie tomaba decisiones ahí sin consultar al hombre de Dios. Entonces dice la historia de este hombre, hay un libro de él, usted lo puede buscar en la librería. Dice la historia de este hombre, hermano, que le hacen una pregunta ya de su edad avanzada, pues, todavía ejerciendo su ministerio evangelístico, y le dicen, hermano Villigrán, ¿qué cree usted que usted tenga que arrepentirse en su vida, siendo un hombre tan reconocido y sin tacha en él? Y él que agachó la cabeza y dijo, el no haber pasado más tiempo con mi familia, porque la mayor del tiempo de su vida ministerial la pasaba en naciones tradicionales, más que con su propia familia. Amén. Ahora, mi hermano, escuché, o sea, es como si yo me lo tratara de ilustrar. Y yo quisiera, bueno, yo creo que si el espíritu está aquí, ¿verdad? Se lo va a ilustrar igual. Amén. ¿Qué pasa? Cuando pierde una persona la visión por las emociones, estoy hablando de la parte humana, ¿por qué nosotros nos quejamos los hijos de que nuestros abuelos, ¿verdad?, tratan como nunca nos trataron a nosotros? ¿Verdad que si te dicen, no, yo hacía eso y me caían a palo? Y viene el nieto y me mete aquí en los ojos y ellos felices y se ríen.
servir. ¿O no son así los abuelos? Sí, sí. Y uno como hijo dice, no, pero este que es mío, y si yo fuera hecho eso, me matan. Y entro a la casa, entro a la calle. Bueno, yo quiero, estamos en el mismo tema. Claro, estamos en el mismo tema. La mamá dice, ellos, a nosotros cuando nosotros en el crecimiento, no crece mucho más. Por eso no crece mucho. En el crecimiento de nosotros, mi mamá y mi papá no nos daban café porque decían que eso nos ponía bruto. Sí, no, los niños no pueden tomar café, nos decían. Pero como llegaron los nietos le quieren dar una barra de café. Entonces, yo le digo a mi mamá, mira, mi papá, no, porque ellos no pueden tomar café, ustedes a nosotros no dan café, mi papá dice, no, porque ya estamos en otro época, es la misma. Porque ahora viene el café hasta peor que antes. ¿Verdad que sí? Bueno, estamos en el mismo tema. Gloria a Dios, entonces no sé si mi hermano entiende, ¿verdad? Que a lo mejor mi hermano, como el Señor tiene aquí al frente, a lo mejor es un poco duro con los hijos, pero vamos a verlo con las nietos y con las nietas para ver si es verdad que va a ser tan severo igual. Y lo hablo en el buen sentido de la palabra, hermano. O sea, estoy hablando en el buen sentido. Yo pienso que siempre tiene que estar la disciplina firmemente ahí. Porque, ¿qué pasó con Jacob? Dice que prefería más a José que a todos sus hijos. Y le hacía las mejores tuyas. Eso provocó una envidia entre hermanos. Eso fue algo que no debió haber hecho José como hombre. Esas son enseñanzas que quedan para este tiempo en la casa. Amén. Jacob. Exacto, Jacob a José. Dígame, mi hermano. Hay una cosa que es real. En la familia siempre va a haber alguien que le llame la atención al padre, que le llame la atención a la madre. Los hijos, porque muchas veces uno, por ejemplo, quiere más al desobediente que al obediente. ¿Sabe por qué? Porque el desobediente lo quiere tener uno aquí, y para que uno desobedezca, lo tiene uno aquí, lo pechique, pero el obediente muchas veces está dándose cuenta y sabe si se toma las cosas mal. ¿Sí? Ahí es donde está la cosa, que muchas veces nosotros decimos, hay que hacer algo, y sabemos que lo que pasa es que nosotros a veces nos enfocamos en la cosa. Ok. Vamos entonces a hablar lo que dice la Biblia. Ya hablamos lo que decimos nosotros, lo que hemos dicho de nuestro corazón humanamente. Ahora veamos si Dios nos los aprueba o no. Porque Dios es el que aprueba. Entonces vayámonos ahí mismo, 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. ¿Verdad? Decimos que Elí fue un hombre que Dios le habló porque fue un sacerdote, Dios lo puso, pero después hubieron algunos problemas y eso le trajo consecuencias en el mundo espiritual. ¿Lo tenemos? Dice así: el pecado de los hijos de Elí. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Vamos a ir explicando un poco acá. Estamos hablando de que por qué hay un mandamiento que Dios dice: instruye al niño en tus caminos y cuando llegue una edad avanzada no se apartará. Mi hermano tocó un tema muy esencial y eso lo viví yo, porque mi papá mientras estuvo en ministerio descuidó la familia y el enemigo atacó y separó a mi mamá, a mi papá y nos separó a nosotros, y mientras ganaba alma el enemigo destruía por aquí. Porque Graham dijo: me arrepiento de haber descuidado a mi familia. Porque ¿cuál es el principal objetivo del enemigo? Destruir ¿qué? La familia. Porque si destruye la familia, ¿cómo usted ministra? Y la Biblia enseña y dice que si uno no puede gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar? Lo de Dios. Entonces, el enemigo conoce muy bien esa área. Claro, y la palabra también dice que el que no provee primero para su propia casa es peor que un incrédulo. Y nos descuidamos o no nos descuidamos. Claro, porque hay una cosa que dice claramente allí, dice: no hagas una cosa sin hacer la otra. Exacto. Eso. ¿Me entiendes ahora? Por eso es que tenemos una puerta para la buena batalla, ¿me entiendes ahora? El enemigo va a atacar las
emociones, nuestros sentimientos. Es allí el centro de batalla de nosotros. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, o sea, de tus emociones. Porque a veces, bueno, yo he cometido errores. Por dejarme llevar y dije, mira tú, Señor, es una emoción mía. Y me han costado caro. ¿Cuánto nos hemos equivocado por una emoción? Hazte cuenta que estoy hablando ahí al principio, cuando tú lees la palabra al principio, cuando habla de Ana. Ana, mismo claramente, me imagino que en ese momento cuando Ana estaba humillada clamando al Señor por su bendición, ¿verdad que sí? Y él no supo responderle la pregunta a ella, simplemente la respondió como ebria. Esa palabra, en Ana en ese momento dijo, bueno, pero este está peor que yo. Sí. ¿Tiene mente ahora? Claro que sí. Porque vengo a sacerdote. La juzgó. Y ajá, de una buena vez. ¡Pam! Entonces, digo, bueno, ya, Dios me habló. ¿Tiene mente ahora? Ignorando que aquella mujer estaba en Sí, por eso, hablando es lo con que Dios. se va, ¿no? Y también tiene esa parte. ¿no? Claro. Allí. Y dice que los hijos le dieran impío, o sea, quiere decir que Elí fue escogido como sacerdote, pero descuidó la familia. Y el enemigo dijo, dame duro por allá, que yo por aquí cuando vengas a ver, Sí. ya te derribé. ¿Y cuántos ministros no ha derribado el Señor por la familia? Sí, señor. Mi papá fue uno, hermano, y no se ha podido levantar todavía. Un evangelista al frente de la casa, muy reconocido aquí, no voy a nombrar nombre. El hombre de Dios se cansó de hablarle. Camina con tu mujer es el llamado. No, yo se iba y dejaba la esposa sola, hermano. La Biblia dice que por causa de la oración solamente el hombre de Dios se parece a su esposa en cuanto a la administración. Cuando usted lo invita, su esposa quiere su ayuda y gloria, lo más lógico que te ha hablado de usted, ¿verdad? El hombre empezó a dejar y a dejarla. ¿Quién sabe en qué andaba él? Lo cierto es que la esposa, hermano, que cayó en pecado dentro de la casa, con otro ministro. Descuido de él. Con otro ministro ahí metido dentro de la casa. Gloria a Dios. Bueno, es lo que dice hermano Jonathan ahí. Mientras una cosa allá, no otra acá. Claro. Y pues yo no vamos a pasar. Descuidó del área principal que es el hogar. O sea, está ahí escrito para qué? Para que nosotros no caigamos en el mismo error. Para que veamos ahí. Edificación. Ese es un ejemplo que tenemos hoy para que no caigamos. La palabra es mayor que nosotros. No, claro, porque es que lo que dice Mayor es bueno, cuando tenemos un varón convertido de verdad, convertido de Dios y sabe claramente en esta enseñanza, y él ve, tanto el hermano como la hermana, él tiene que llevar palabra al hermano o hermana de edificación, de consejo, de consejo y de algo que de verdad ella vea, Una que prevención. en vez de estar enamorándolo, está haciendo de ayuda para mejor. Amén. Pero hay hermanos o hermanas que obvian esa parte. Amén. Echan un cuento distinto para poder pescar. Exacto. Entonces el 17 que estamos ahí mismo dice que así, vea cómo estamos ahora como ve Dios. Sí. El 17 dice, era pues muy que grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Por qué menospreciaban las ofrendas de Jehová? Los hijos de Elí también eran sacerdotes, porque era una condición. Entonces, ¿cómo el pueblo va a traer ofrenda y va a traer si ve que los que estén ministrando anden muy mal? Provocó una gran ira delante de Dios porque el pueblo se quejaba y Dios estaba viendo. Pero el pueblo no iba a quedar tampoco de seco. Ya lo vamos a ver más adelantico. Se estamos viendo por pañitos, por fasecitas, que es lo que el Señor nos viene hablando aquí. Ahora veamos, ¿verdad? 18. El 22. En este mismo, ¿cómo era Elí? ¿Quién no puede leer ahí en altavoz? 2:22. De primera de Samuel. Amén. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Sigue. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, Sigue. no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Déjalo hasta ahí. La conducta de los hijos de Elí estaban haciendo que el pueblo murmurara y esto trajo una gran consecuencia.
Mi hermano leyó hasta el 24, ¿verdad? Dice, y los hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, el pueblo de Jehová es la iglesia, el pueblo. Y luego el 25 dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea, ya no había remedio. Porque el que desecha Dios, por eso le digo, pero Dios nos libre de que Dios nos deseche. Que nos deseche el hombre, pero Dios no. Porque cuando Dios desecha, triste. Triste, hermano, claro, y aún así es como el mismo. O sea, el pueblo de repente clamaba al Señor y el Señor daba la respuesta. Si se humillara mi pueblo, ¿ves? Que no hicieran lo que ellos estaban haciendo, o sea, se devolvieran de su malo camino, Él oirá sus oraciones y va a perdonar sus pecados, sanará su tierra, la tierra somos nosotros. Sí, pero una parte que también me dice el contexto, es que ya venía una advertencia continua. Obvio, ya venía continua, ya, ¿me entiendes? Dentro de lo que el sacerdote veía de sus hijos. Claro, pero ya estaba determinado por Dios lo que había y vemos claramente, lo he vivido, ¿me entiendes? Una de las cosas claramente que nosotros decimos, los hijos son un regalo de Dios. Nadie quiere que le hijo, nadie. Pero cuando somos cristianos de verdad, estamos convertidos de parte de Dios, bien convertidos, tenemos que estar claramente convencidos que somos un regalo de Dios. Y cuando Dios te dice a ti, viene esto para acá, viene esto para acá, tienes que estar preparado. Obligatoriamente, ¿por qué? Porque yo hablaba de dos hombres de Dios, pues, yo hombre de Dios porque, y digo el hermano Henry Guanipa. Y el hermano de la Fagunde, ya me estaba, hombre de Dios, ya me estaba, y el hermano, el hijo fue cuando el hermano Guanipa y le dice, papá, yo necesito volver a mi casa. Yo necesito volver a mi casa. Para mi papá le dijo, yo hablaba directamente a Henry Guanipa, que venía para él un proceso con su hijo. Y él dice claramente a su hijo, hijo, tú si quieres venir a mi casa, que esta casa es esta casa del Señor, tiene que estar, va a estar bajo otra condición. Y las condiciones son esta y esta. Mayormente ahora tiene que estar como antes, no puede andar por sin camisa, tiene que cortar su pelo, tiene que andar normalmente, porque yo soy sacerdote, tiene que andar con el amén. Y evidentemente, ¿qué pasó allí? Y digo, papá, así no es. Yo no puedo estar aquí así, tienes que dejarme de disfrutar mi juventud. Y dice, bueno, yo te voy a decir, te doy un trabajo después de poco tiempo. Tú no sabes el dolor que tengo yo por dentro de lo que ya Dios me habló, que viene contigo. Y yo no quiero que vaya a esa fiesta porque en pocos momentos van a decir que van a morir. Y el muchacho dijo, no, papá, usted siempre lo que da son de maldición. Porque usted quiere que no se sea como usted. No, porque yo no viene de eso ya, como se llama yo, hasta tuvo un procedimiento fuertemente. Los hermanos que la pasó con una cuchara ahí igual estamos diciendo nosotros. Una vez te lo voy a decir, por los muchachos hoy en día no quieren entender. Pero no tenemos que estar preparados para lo que venga. ¿Y qué pasó? Que el muchacho fue a la fiesta y a la hora de venir llamaron a Juanipa, venga contigo bueno que no tiene en la fiesta matado. ¿Pero que mataron fue a quién? Al hijo. ¿Verdad que sí? Hubo una advertencia. Una advertencia, pero ya venía Dios continuamente visitando. Por eso es que tenemos que estar preparados, ¿verdad que sí? Amén. Hoy como cristianos tenemos que estar preparados. Entonces hay hermanos cristianos que no están preparados, sino que cuando viene el golpe lo que hacen es echar la culpa a Dios y se van de la iglesia. Amén. Ahora, no hemos olvidado el principio. No, estamos claro, por eso, no hemos olvidado el principio porque vamos otra vez ahora al capítulo 3, porque el llamado de un profeta. Acuérdense que como Dios necesitaba el profeta, necesitaba primeramente una mujer, pero esa mujer tenía que tener buenos atributos. Que Dios viera. ¿Usted cree que María fue cualquiera? No, María fue una mujer vista desde los ojos de Dios, tanto que venía el Mesías en su vientre. Igual como Elizabeth. Entonces, vemos aquí que Dios, como ya sabía lo de él y lo de sus hijos, tenía que venir un profeta. Cuando el sacerdote pierde la visión, no todo se ha perdido. Dios levantará un profeta. Porque David perdió la visión en un momento y estaba Natán. Porque esa es la manera como Dios trabaja. ¿Me entiendes? Ahora vamos aquí. Vamos al 3. ¿Cierto? Dice así: Jehová llama a Samuel. El título es El nacimiento de un profeta. Y dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de quién? De él. Pero muchos dicen, no, pero es que Dios tiene que hablarle al pastor o a la cabeza. Sí, siempre y cuando tenga el orden de Dios. Pero como ya Dios lo había desechado, ya Dios había dejado de hablar
con Elí. Vean. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. El 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, ¿verdad que el pecado ciega? Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice, Jehová llamó ¿a quién? A Samuel. Y él le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él volvió y se acostó. Un punto principal. Si ya Dios hablaba con Samuel, Samuel se le reveló a Elí. David se le reveló a Saúl. ¿Por qué? Porque el que es nacido de Dios no puede haber rebeldía. El enemigo lo derribaron de arriba por rebelde. Entonces una persona rebelde no puede tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos claros en eso? Aunque el hombre perdiera la visión, aunque el hombre, si Dios lo estableció en un momento, sigue siendo ungido hasta que Dios lo quita. Pero es Dios quien lo quita, no el hombre. Estamos ahí en eso. No, mira, claro, es como, bueno, diga ahí, claro. Ok. El 4 dice, el 5, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. El 6 dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel dijo a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, pero trabajaba dentro del templo y no tenía todavía la revelación. Ahora veamos. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Aún, exacto, ahí viste en el clavo, aún aunque Elí había sido desechado, aunque Dios no hablaba con Elí, Elí dijo, ya va, yo conozco la voz de esa voz, ese es Jehová que te llama. ¿Sí me está entendiendo? Tenía la experiencia. Y el profeta joven, el viejo, ¿qué pasó? Que el joven oía a Dios y Dios le dice, anda por este camino y no volverás por él. ¿Y qué pasó con el profeta viejo? ¿Cómo andaba el viejo? Pero conocía la voz de Dios. Tengamos cuidado con los profetas viejos porque conocen la voz de Dios. Aunque no estén sumergidos en Dios, aunque Dios ya los haya desechado, conocen los códigos. Tienen los códigos, pero no tienen respaldo. Pero tienen los códigos y si nos confunden, nos sacan a nosotros del propósito. Cuidado con los pastores viejos, ¿no? Cuidado con los ministros viejos que han sido desechados y le hablan al oído y los sacan del propósito de Dios. Y te dicen, cuando le firmeza la palabra. Porque puede venir cualquiera, como el viejo profeta. Pero si Jehová habló adelante, eso es lo que Dios dijo. Escuchen, a veces nos confiamos. ¿Sabes por qué? Por la fama, por el renombre. Ese profeta joven, Dios le hablaba, hermano. Sí. Pero ¿por qué creyó y se confió? Porque le estaba hablando no cualquier profeta. Ese profeta viejo pudo haber sido uno de los más grandes. Sí. Y como él dijo, no, este es un profeta de profeta. Sí. Por eso que yo hablaba al principio, que yo decía que dentro de hoy hemos tenido diferentes decadencias en las iglesias, como los gobernantes de Venezuela y del mundo, pues, porque tú lo acabas de decir claramente que Billy Graham era consejero de Estados Unidos ahora, y fue estratégico y creció en varias partes, ¿verdad que sí? Una potencia, pero dentro de los reyes anteriormente, lo hablaba al principio, que había que, él tenía profeta, tenía que allí, era prácticamente la voz de Dios con el rey. El consejero, casi el sacerdote, y estaba en el grupo. Gente, últimamente ahora, no se iba a una primera, como dice la palabra que ahora, que la visión. Y que es lo que tenemos nosotros platicado claramente, lo que acaba de decir, porque estamos en el mensaje, es que nosotros de verdad que sí,
tenemos que entrar en un sistema de evaluación internamente para que no cometamos los mismos errores que cometieron al pasado o los que están por ahí todavía. Internamente ahora tenemos que ser diferentes en ese ámbito. Sí, bueno, no sé si está bien. Lo que pasa es que, mira, todos nosotros que estamos aquí ahorita frente a esta obra, para la gloria y honra de Dios, digo esto, hemos sido disciplinados para poder aprender a alcanzar esta madurez. sí, claro. Pero no nos dejamos mover por lo que otros dicen. No, parece bueno, a Dios, pero como gente acogida, gente acogida y gente de ministerio y con conocimiento, es donde entramos, como entramos ustedes tres, una reunión, pues. Internamente ahora, para llegar a un consenso, internamente ahora, y meterlo en el horno para prepararlo allí. Ahora bueno, vamos a adelantar. Falta 10 para 12. Ya voy a cerrar que 8, era más largo, pues después lo continuamos. Sí, claro, no, que estoy bien, yo contigo, sí. Lo continuamos porque es importante a los Da inicios. cuenta la clase. Israel pide rey, ¿verdad? Estamos para el 8. Vámonos para el 8, capítulo 8 de Primera de Samuel. Por eso es que le dije del bosquejo. ¿El 3 al 8? No, el capítulo 8. 3. Al 8. Ahora brincamos al capítulo 8. ok. Israel pide rey. Quiere decir que todas las naciones tenían un rey, un presidente, algo normal, pero Israel no. Israel se dejaba guiar por la boca del profeta. Pero como decía mi hermano, que es la parte que voy a hablar un poquito, los hijos de Samuel, hermano, fueron terribles. Hasta lo mató el pueblo por eso. Hicieron que el pueblo pidiera un rey, pero estaban los propósitos de Dios, porque Dios endureció el corazón de los hijos de Samuel. ¿Sabe para qué? Porque tenía que venir un rey a juro, hermano. O sea, tenía que venir Saúl, porque ¿cómo iba a venir Cristo? Ilegal. Tenía que venir un rey del linaje de David, pero antes de David tenía que haber un rey terrenal, y es considerado como Saúl. No sé si. Entonces es importante que conozcamos que Dios endurece corazones, pero también ablanda. ¿Y a quién le endureció el corazón a Faraón? Dios. Para mostrar. El poder que tiene. Y dice que en Romanos, creo que es que está en 11:8, que dice que Dios le ha dado espíritu de estupor a Israel, ojos con que no ven, oídos con que no oyen. ¿Para qué? Para que usted y yo entraran. Porque si Israel fuera aceptado a Jesús, ni usted ni yo fuésemos salvos. Y dice que el mismo Jehová les endureció el corazón con un buen propósito. Dice que se fue su entendimiento. Para que nosotros Claro, entráramos. que dicen para que a los suyos vino, a los que lo recibieron, que somos nosotros hoy. Entonces sí estamos entendiendo un poco más o menos lo que es la mente del Señor. Lo que es la mente de Dios, no la del hombre, la de Dios. Todo tiene un propósito. Todo tiene un porqué para Dios. Claro, el 8. Por eso Pablo dijo que todas las cosas nos ayudan a vivir. Dice así, el 8. Aconteció que habiendo Samuel que envejecido, volvemos otra vez a lo viejo, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Mientras él mandó, no hubo problema. Cuando puso a sus hijos, empezó a padecer esto, el 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y era jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de quién. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Escuchen, su padre era de ejemplo. Que es la parte también. Hay momentos donde los padres son malos ejemplos, pero hay momentos donde el padre fue de buen ejemplo, pero sus hijos. ¿Verdad que hay familias buenas que usted dice, yo no sé cómo pudo salir ese muchacho malo, porque esa familia es buena? Pero ese se descuidó, se descarrió, hizo lo que quiso. Como también hay gente que toda la familia es malandra y sale uno que es doctor y dice, para se salvó eso. Yo no sé cómo hizo, pero de todos eran malos. Podrá haber salido algo bueno de ahí de esa iglesia. Y sale tremendo evangelista y está por allá en Estados Unidos. Y dice, oye, pero toda esa gente, y saldrá algo bueno de Belén, le dijeron a Jesús, ¿verdad? Y podrá salir algo bueno de ahí. Lo más ejemplar que hay, o sea, lo más noble que hay a veces en la familia es que siempre sale uno, ¿verdad? Pueden ser 4 o 5 buenos y sale uno
Entonces, esa es la oveja negra. Según dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, eso era lo que te decía hablando. El padre a veces ese es el que más quiere. Porque lo quiere salvar, hay que ser consciente de todo y es el que le da todo. Pero eso es sentimentalismo, hermano, y por eso es que hay problemas, porque son las partes de las emociones. Y eso, después hablamos personalmente de eso, y eso lo sabe él también, que todo lo que le aconteció fue porque lo taparon, lo sobreprotegieron. No, ahí está, él no puede decir abiertamente. Ahora ve el 4. Entonces, ¿quién? Los ancianos son importantes. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Usted sabe cuál fue el problema aquí? Que ellos no pidieron otro profeta. Ellos no pidieron nada, ellos pidieron un rey de carne y hueso. Yo no sé si usted está entendiendo, pero si una persona está presidiendo aquí, sea yo, bueno, Dios me guarde, sea mi hermano, sea mi hermana, y nos desviamos, usted en vez de pedir a otro hombre de visión, usted diga, no, a mí que no me dirija más ningún hombre, a mí que me dirija directamente. Fue más o menos lo que ellos dijeron. Si Dios le hablaba directamente por la boca de un profeta, ¿por qué ellos pidieron un rey de carne y hueso? El primer rey se... Porque vieron a las otras naciones que Tenían un rey. dejaron llevar por lo que vieron. Y empezaron a ver con los ojos Terrenal. naturales. Y cuando nosotros como iglesia nos dejamos guiar por los ojos naturales, vamos a errar como erraron ellos. Porque no es por vista, es por fe. ¿Verdad que a veces decimos no? Si yo no veo, no creo. No, aquí en el código de Dios es creer para poder ver. Si Amén. usted no cree, no puede ver. En el mundo es si no veo, no creo. Es contrario. Tomar era carne. Es contrario. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a arrebatar las bendiciones del Señor? Creyendo que lo que no tenemos lo vamos a tener, porque el que prometió es fiel y cumple. Y muestra. Si Él dijo que vaya en este lugar, vaya en el Y muestra. ¿cómo? Sin nosotros, pero lo bien, porque lo dijo Él. Y eso tenemos que tenerlo claro. Es una de las cosas claramente que lo que estamos haciendo es una preparación para poder recibir lo que van a venir. Es una escuela de entendimiento. Es decir, porque no sabemos que usted vendrá mucho. Así es. Claro, entonces en la parte humana, que es el viejo, Samuel ya como viejo, le habla al Señor, pero como el Señor honra a los que le honran, veamos qué le respondió Dios a Samuel. En el 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel que oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿A quién rechazó y a quién desechó el pueblo? A Dios. La palabra de Jehová. ¿Verdad que sí? ¿Y qué peligro hay cuando uno desecha? Y dice que Saúl desechó la palabra de Dios y Dios No desechó eso. Entonces, como iglesia, hermanos, no desechemos la palabra. No importa quién esté parado aquí, pero si habla la palabra de Dios que usted lea y está ahí, no deseche la palabra por el vaso. Porque entonces Dios, ¿verdad? ¿Cómo andaban los hijos de Samuel? Mal. Pero ellos vieron fue a los hijos de Samuel y no vieron la palabra de Dios. Sí, pero ahí es lo que hizo eso. Es una de las cosas claramente, y es algo que pasaba en las iglesias y en muchos ministros, y en muchos profetas, y en medio de evangelistas. Como hay hombres que administran la palabra de Dios y la reciben, pero como hay hermanos que también que tú lees la palabra y no la reciben. O sea, agarra la palabra para contender la palabra, y me dice ahora, que como eso lo ayuda, si tú ves que es de Dios esa palabra, y tú esta palabra es de Dios de verdad, dice una parte que lo pesa en la balanza, ¿qué decir? Y luego otra mete en la lupa. Pero hay profetas que Dios usa, pero hay profetas de verdad que sí, que quieren hablar todo el tiempo, y los profetas no hablan todo el tiempo. Los profetas tienen un espacio y un tiempo, en que cuando hablamos de la palabra y en la manda los del profeta.
Porque Dios envía el profeta a la palabra, más Dios es el que va a hacer la obra. O si tenemos profetas de que, ¿verdad? En el mismo ámbito, como ahí está Samuel. Samuel se fue, dice, porque estamos en el mensaje. Dice que Samuel era la voz de ¿quién? De Dios. De Dios. Pero cuando tú eres un profeta de Dios y tú das la palabra de Dios y tú no buscas a Dios que Dios te dé la revelación, sino que tú te confrontas o vas en contra o no estás viendo lo que tú dijiste mentalmente ahora aquí, que mentalmente Dios puede alargar la profecía para meterte en el horno. ¿No, yo? Amén, así es. Ahora dice, ya estamos terminando, sí. Conforme el 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Entonces estamos hablando de que cuando Josué al principio, ¿se acuerdan del principio? Sí, que Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces nosotros, hermanos, no debemos hacer alianza ¿con quién? Con el mundo ni con nada de lo que es contrario. Esto no quiere decir que los odiemos, no, ojo. Sino que no debemos decirle amén a lo que no es de Dios y nos lo quieran introducir por aquí. Y dejarnos mover porque éxito, que le vamos a herir el corazón, que no, ya va. Es consentido. Nosotros respetamos a Dios y usted nos manda para allá. Y nos sujetamos a las autoridades que estén donde lleguemos. Pero así como nosotros nos sujetamos allá, todo el que llegue por ahí o aquí o allá tiene que sujetarse por la palabra. No puede pararse aquí a decir cualquier disparate y cualquier locura, hermano. Porque vamos a cambiar consecuencias nosotros por el sentimentalismo. Vamos a ser partícipes. Ahí es donde lo vamos a la visión de la palabra entonces. Porque si el pueblo se dejó llevar por la carne y quiso un rey por la carne, y no consultaron a Jehová ni le dieron que pusieron otro profeta, entonces yo digo algo, si están al frente de una responsabilidad, por lo menos aquí pues vamos a hablar de la iglesia, los que están en cada una de sus congregaciones, yo me imagino que usted toma una determinación de una actividad o de un invitado, usted va a consultarlo y le va a revelar qué es lo que usted va a hacer. Amén. Y después que usted monte ese hombre o esa mujer, el error que cometa y cae sobre usted, ¿de qué manera? No de condenación, sino de llamarlo aparte y restaurarle el área que tenga que estar. Porque si Dios lo está trayendo con un propósito. Amén. Bueno, hermano, como son las 12, dejamos aquí, ¿verdad? Pero yo voy a mandar los versículos para que se los lleven. En otra oportunidad, cuando vengamos, lo continuamos. ¿Dónde leímos? Leímos aquí. El tema es el nacimiento de un profeta. Primera de Samuel, capítulo 1, ¿verdad? Ese ya lo leímos. Primera de Samuel era capítulo 2, versos desde el 12 al 17. Ya. Primera de Samuel, ahí mismo, capítulo 2, versos 22 al 24. Ese fue el que leímos comenzando. ¿Cuál es la primera que No, ya va para que llegue la secuencia. El capítulo 3, después fuimos al capítulo 3, que fue el llamado de un profeta. Esto es en Primera de Samuel, capítulo 3, desde el verso 1 al 11.